Hola amigos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un parque de diversiones que pasó a la historia por el gran número de accidentes que sufrieron sus visitantes y que lamentablemente 6 de ellos perdieron la vida. Estamos hablando de Action Park. Pero antes, aquí les dejo mis redes sociales, no olviden suscribirse y sin más que decir, comenzamos con el caso. Action Park fue uno de los primeros parques acuáticos que se fundaron en Estados Unidos, abriendo sus puertas en Vernon, Nueva Jersey, en el año de 1978. Principalmente era un centro de esquí, pero esto solo funcionaba y generaba ganancias en las épocas de otoño e invierno, pues por más que Eugene Mulvey Hill, dueño del parque, quiso hacer nevar en primavera y verano, no lo logró, pues la nieve se derretía, a pesar de que había construido una máquina de nieve impresionante, hecha con una turbina de avión. Así es, una turbina de avión. Desde aquí podemos notar las ideas que tendría más adelante Eugene y que la falta de nieve no lo detendría. Por ello, para no perder más ganancias, decidió que su parque de esquí pasaría a ser un parque acuático. Pero no iba a ser cualquier parque acuático, sería uno que pasaría a la historia como el parque acuático más peligroso, pues durante los años que estuvo vigente hubo innumerables lesiones y lamentablemente 6 personas perdieron la vida. Baby, let me take you where the action is hot. Action, action, park. We can ride the excitement and feel the park rock. Action, action, park. The action never stops at Action Park. Así que Eugene empezó a imaginar cómo quería que fuera su parque de diversiones, y así como lo iba imaginando, lo iba plasmando en simples hojas de papel, sin pensar en la seguridad y si este iba a funcionar o no. En pocas palabras, lo que él plasmó en sus hojas fue lo que se realizó en el parque acuático. Como era de imaginar, ninguna de sus ideas cumplía con el régimen de seguridad que las autoridades solicitaban, pues quería llevar sus ideas al extremo. Con esto comenzaron un sinfín de negligencias, desde la construcción del parque acuático hasta en sus días de funcionamiento. Una vez que terminó de imaginar cómo quería que fuera su parque acuático, en lugar de contratar ingenieros y personal capacitado, decidió contratar al personal que le cobrara menos por construir su parque, pues en ningún momento le importó la seguridad, sino más bien quería que todo fuera novedoso y atractivo, para así poder generar más ganancias. Para probar cada una de las atracciones que se habían construido y verificar la seguridad de los visitantes, hicieron las pruebas correspondientes con maniquís. Por ejemplo, en un tobogán lanzaban el maniquí y si no salían rotos o con algún golpe, la atracción estaba lista. Pero si al contrario, el maniquí salía con golpes, sin manos, pies, incluso sin cabeza, le hacían mejoras a la atracción y así hasta que el maniquí saliera ileso. Después de probar con el maniquí y sin estar 100% seguros que los visitantes no iban a correr peligro, decidió pasar a las pruebas con personas. Eugene pagaba alrededor de $100 para que las personas probaran sus atracciones. En este punto, varias personas salieron con raspones, dientes rotos y una que otra fractura, pero como les habían pagado, no podían hacer reclamaciones, y así fue como Eugene hizo las últimas mejoras al parque para su posterior inauguración. En total, el parque contaba con 75 atracciones, de las cuales 35 eran motorizadas y autocontroladas, y las 40 restantes eran toboganes. El parque se encontraba dividido en 3 secciones. La primera sección era el centro alpino. Algunas de las atracciones que habían dentro de esta sección eran las siguientes. Gladiador Challenge consistía en una carrera de obstáculos que se disputaba entre 2 equipos. El primero de los equipos estaba formado por empleados del parque. Para esta atracción exclusivamente fueron a buscar a los empleados y los encontraron explorando gimnasios. El siguiente equipo estaba conformado por los visitantes. La diferencia de fuerza de los participantes era muy obvia.
y en ocasiones las batallas llegaban a una violencia real, en donde la mayoría de los visitantes salían con moretones, raspones o inclusive alguna que otra fractura. En una ocasión, una de las carreras se convirtió en una batalla campal, involucrando a docenas de personas. Los empleados, al no poder controlar la situación, tuvieron que llamar a la policía de Vernon para que ellos pudieran restablecer el orden. En 1995 la atracción fue eliminada y reemplazada por una cancha de voleibol playero. Otra de las atracciones de esta sección fue el tobogán alpino, con más de 820 metros de altura. Para poder llegar al tobogán tenías que subir por una telesilla. Y una vez arriba, para poder comenzar con el descenso, te subían a una especie de trineo, hecho de concreto, fibra de vidrio y asbesto, los cuales solo tenían una palanca de control, la cual tenía dos opciones: el freno para bajar extremadamente lento y el acelerador, o como los empleados solían llamarle, la muerte te espera, pues bajabas a una velocidad sorprendente. Estos trineos se hicieron famosos por causar un sinfín de lesiones, pues el trineo solía salirse de la pista y las personas caían en el concreto, algunas justamente en las rocas que había en el lugar. Para resolver esta situación, en lugar de acudir con un personal adecuado, Eugene decidió poner pacas de heno para amortiguar los golpes. Una nefasta solución, pues aquí sucedería la primera muerte de las 6 reportadas en el parque. Esta sucedió en 1980, cuando George Larson, de 19 años de edad, quien era empleado del parque, fue lanzado del tobogán aun cuando su trineo no estaba listo, ocasionando que su cabeza golpeara contra una roca, quedando en coma. Pasaron varios días y lamentablemente falleció. Para evitar que esto saliera a la luz, Eugene junto con sus abogados dijeron que no era necesario reportar, pues era un empleado y no un visitante. Una excusa lamentable. Otra de las atracciones que fueron consideradas para esta sección fue Bailey Bailey. Fue desarrollada, construida, probada, pero nunca abrió sus puertas. Aquí la razón por la que nunca abrió, pues resulta que esta atracción consistía en una gran esfera de espuma, en la que entraría una persona y luego rodaría cuesta abajo en una pista hecha con tuberías de PVC. Pero los diseñadores no tomaron en cuenta que estas tuberías se expanden con el calor. En el momento de la prueba, como resultado de la expansión, la esfera con el hombre dentro se salió de la pista y rebotó hasta una pista de esquí que estaba cerca. Posteriormente pasó al estacionamiento, cruzó la ruta 94, haciendo un caos vial, y finalmente se detuvo. El inspector se fue sin decir nada y la administración sabía que debía abandonar el proyecto. Otra de las atracciones fue el parque de patinetas, pero esta solamente duró abierta un breve tiempo, porque estaba mal construida y fue responsable de un gran número de lesiones, de las cuales no se hicieron responsables. De hecho, un empleado dijo a una revista que el parque de patinaje fue responsable de tantas lesiones que lo cubrimos con tierra y fingimos que nunca existió. La segunda sección es Mundo Motor, que consistía en vehículos motorizados que realizaban paseos acuáticos, terrestres y aéreos. Comenzaremos hablando de los paseos terrestres. Super Go-Kart, una pista circular que permitía a los visitantes conducir sus carritos a 30 km por hora. Sin embargo, los empleados eludían esta restricción y los visitantes podían llegar a una velocidad de 80 km por hora, más del doble de la velocidad permitida, convirtiéndose en la oportunidad de jugar carritos chocones. Resultado de esto, hubo varias colisiones frontales, terminando los visitantes con varias lesiones. La atracción más popular de esta sección fue Tanque de Batalla. Era un espacio cercado con alambre, en donde había pequeños tanques equipados con cañones de pelotas de tenis, las cuales permitían disparar ascensores.
Cuando uno de los tanques quedaba atascado, los empleados tenían que entrar para solucionar el problema, pero lamentablemente los visitantes les empezaban a disparar, aun cuando sabían que serían expulsados al hacer esto. Esta situación no era peligrosa para los visitantes, pero sí era la más peligrosa para los empleados, convirtiéndola en el lugar menos popular para trabajar. En cuanto a los paseos aéreos, tenemos la atracción Space Hot, un paseo en torre, común en muchos parques de diversiones. Esta fue una de las pocas atracciones en las que no peligraban los visitantes. El Slingshot era un paseo con cuerda elástica, en el que 2 personas se sentaban en un asiento, les ponían la protección y salían disparadas en el aire. Aquí muchas personas sufrieron latigazos cervicales, sufriendo con ello esguinces debido a la mala protección que esta atracción tenía. Y por último, en los paseos acuáticos están las superlanchas, las cuales iban a una velocidad de 50 a 60 km por hora. Los visitantes las usaban para jugar a los botes chocones, ocasionando raspones y en ocasiones más graves fracturas. Pero lo más grave era que el estanque en donde se paseaban estas lanchas estaba infestado de serpientes. Eugene no hizo nada para solucionar este problema. Y la tercera y última sección es Mundo Acuático, la sección más grande, pero también la sección en donde hubo el mayor número de muertes. Una de sus atracciones era Bucle de Bala Cañón. Aquí decidieron construir un bucle vertical, tan intimidante que se ofrecieron $300 para poder probarlo. Este tobogán solamente estuvo abierto durante un mes, pues la Junta Asesora de Seguridad ordenó cerrarlo. Pues aquí hubo varias narices ensangrentadas, lesiones en la espalda, laceraciones en el cuerpo y cuando se inspeccionó por dentro del bucle, se encontraron dientes incrustados en las paredes interiores. La marea de olas era una piscina de 30 metros de ancho por 76 metros de largo, en la cual se generaban olas de hasta 1 metro de altura. Esta piscina llegó a albergar de 500 hasta 1000 visitantes. Las olas se generaban durante 20 minutos y se descansaba durante 10. En el momento del descanso era cuando los visitantes entraban a la alberca y se confiaban porque no tenía gran altura. Inclusive entraban personas que no sabían nadar. Hasta aquí todo estaba tranquilo. Era hasta que las olas comenzaban que se desataba el caos. Y no era tanto que estuvieran tan altas, sino que el caos se debía a la aglomeración de personas, pues unas y otras chocaban entre sí, y no podían mantenerse en pie, y mucho menos nadar. O había otras que querían salir, haciendo un caos en las escaleras, empujándose entre sí. Y lo peor era que para poder poner orden y rescatar a las personas que necesitaban ayuda, solo había 2 salvavidas. La segunda muerte que se suscitó en el parque fue en esta atracción, siendo el 24 de julio de 1982. Cuando Jorge López, un niño de 15 años, lamentablemente se ahogó debido al aglomeramiento, pues había alrededor de 700 personas en la alberca. Por ello se bautizó a esta atracción como la piscina de la tumba. La atracción de los kayak era una imitación de aguas bravas, la cual se logró utilizando ventiladores gigantes, los cuales lograban agitar las aguas con tal fuerza que algunos de los kayaks se llegaban a voltear, por lo que los visitantes salían disparados, teniendo que acomodar el kayak para subir nuevamente a él. Pero el 1 de agosto de 1982, cuando un hombre de 27 años de edad estaba intentando nuevamente subir al kayak, pisó una sección de cableado expuesto de los ventiladores, sufriendo al instante una descarga eléctrica, lo que le provocó un paro cardíaco. Lo llevaron al hospital para que fuese atendido, pero ya no pudieron hacer nada por él, siendo la tercera víctima mortal del parque. Después de esta situación, esta atracción sería cerrada de manera permanente. El columpio de Tarzán era un arco de acero que colgaba de un cable de 6 metros de altura. Aquí los visitantes se colgaban del arco y al alcanzar la altura máxima se soltaban cayendo sobre colchones. Años después quitaron los colchones y fueron reemplazados por un pequeño manantial artificial. Aquí hubo 2 problemas.
El primero fue que los instructores no explicaban en qué momento tenían que soltarse, por lo que varios visitantes tardaron en hacerlo y se raspaban los pies en el concreto del otro extremo. El segundo problema fue que el agua era extremadamente fría y algunas personas al caer en ella quedaban en shock y no podían nadar para poder salir. Por ello, muchas veces los socorristas tenían que auxiliarlos. En esta atracción lamentablemente sucedería la cuarta muerte, en el año de 1984. Un hombre sufrió un ataque al corazón debido al shock de caer al agua helada. Hubo 2 muertes más en el parque, y nuevamente ocurrieron en la piscina de olas. Sucedió por la aglomeración de personas, pues tanto Donald, de 20 años, y Gregory, de 18 años, ya no pudieron salir a flote, ahogándose en esta atracción. Varios factores influyeron para que en el parque sucedieran todos estos accidentes y lamentablemente estas 6 muertes. Uno de estos factores fue la construcción de las atracciones, pues tuvieron un mal diseño. Otro fue el personal del parque, pues el 90% eran jóvenes, que no contaban con una capacitación buena. Algunos trabajaban bajo el influjo del alcohol y por lo general no se preocupaban por cumplir las reglas y requisitos de seguridad del parque. Otro factor eran los visitantes del parque, que tampoco cumplían las reglas y en su mayoría su comportamiento era de descontrol. Por si esto fuera poco, el consumo del alcohol no estaba regulado, por lo que hasta los menores de edad podían comprar. Y así fue como este parque pasó a ser uno de los más peligrosos de la historia. Y sin más por el momento me despido. No olviden dejar sus comentarios y nos vemos el siguiente video.